Regresamos nuevamente aquí En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Estamos conversando con Kenia Cuevas, activista de la comunidad trans y, bueno, fundadora de la Casa Hogar, una casa hogar que está orientada también para brindar seguridad y certeza a las personas que sufren violencia, a las personas de la comunidad que sufren violencia. Eh, Kenia, yo te preguntaba hace unos momentos sobre esto que está pasando a nivel internacional, porque finalmente impacta mucho en el sentir y en la cultura de muchos países, lo que está pasando en Estados Unidos me refiero, y se ha visto mucho en redes sociales estos movimientos antiderechos. ¿No crees que esto que estamos viendo hoy en los Estados Unidos y replicado en otros países pueda significar no solamente un dique para los derechos que se han estado logrando a lo largo de estos 10 años, sino que puedan significar un retroceso en algunos aspectos? Sí, totalmente. Y creo que también el impacto que desarrolló Trump, ¿no? Con su política antitrans, pues ha impactado de una manera directa e indirecta en México, ¿no? Principalmente, pues se cerró la USAID, que era una fondeadora de Estados Unidos que apoyaba mucho a las organizaciones civiles que atendían estas problemáticas. Se cerró definitivamente y afectó muchos fondeados de muchas organizaciones, incluso muchas tuvieron que cerrar, ¿no? Ujú, Eso por un lado, y al cerrar organizaciones trans, pues desgraciadamente también se cierra la posibilidad de seguir ayudando, ¿no? Y las poquitas que hemos sobrevivido, pues se nos aumenta más la chamba, ¿no? Eso por un lado. Por otro, creo que el impacto social también de la división entre derechas e izquierdas, pues ha afectado de manera directa a las poblaciones minoría, ¿no? En este caso, las personas trans, pues somos el último eslabón del último en el cual están pensando en considerar darnos derechos, ¿no? Entonces, creo que ahí viene una batalla fuerte en estos tiempos, ¿no? Sobre el reconocimiento de las personas trans, pero también vamos a tener estas resistencias nacionales e internacionales que ya se están viendo pues visibles y que nos están afectando a todas las personas, ¿no? Entonces, tenemos que organizarnos, tenemos que concentrarnos, tenemos que unir fuerzas, cerrar filas, porque si no, pues lo poco que hemos avanzado va a retroceder y eso es una realidad, ¿no? Porque en ujú. realidad estamos o sea que también lo poquito que tenemos ya es un avance, ¿no? Porque también quiero reconocer que antes de eso no teníamos absolutamente nada, ¿no? Entonces, Ujú. las personas trans hemos vivido violencias extraordinarias, ¿no? Sin embargo, las nuevas generaciones ha sido distinto su proceder, ha sido distinto su forma de transitar, inclusive los acompañamientos que hoy ya se generan ha sido integral. Sin embargo, las personas que tenemos más de 30 años, eso no nos tocó vivirlo, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que ver que sí hay un cambio generacional, que no vamos a ver de la noche a la mañana, pero que sí se está dando día a día, ¿no? Que es el Ujú. trabajo de las organizaciones y que seguimos trabajando, impulsando, pues que todos los derechos sean reconocidos. Ahora, tú mencionabas hace un aspecto muy importante antes de ir al corte. Lo has dicho en otras entrevistas que las leyes no se comen. ¿Qué falta efectivamente para que la comunidad trans encuentre cualquier espacio, tenga acceso a cualquier espacio laboral y no sean estigmatizados, Kenny? Pues mira, ya venimos hablando de lo que falta, pero obvio falta realmente ya también tener algo concreto con las instituciones. O sea, de verdad no hay presupuestos. Puede haber una ley de identidad de trans, pero entonces no se reconoce la salud, no se reconoce la justicia, se sigue vulnerando su derecho a la identidad. Entonces, ¿de qué sirve tener una ley si no tenemos realmente procesos administrativos, legales, jurídicos que nos ayuden a reconocer nuestra identidad, ¿no? Y estoy hablando de un solo derecho, falta salud, falta, ¿no? O sea, falta dinero del gobierno que le apueste, ¿no? A esta comunidad y que tengamos las mismas oportunidades que cualquier otra persona para podernos desarrollar, para poder adquirir herramientas y de esa forma poder ser parte de esta sociedad, que eso sí debería de ser para todos y todas, ¿no? Incluyendo pues otras poblaciones que también son minoría, ¿no? Que Ujú. también en el rezago de los derechos también han sido impactadas y que también es intersecciona, ¿no? Porque puede haber una persona trans que tenga una discapacidad, pero aparte tenga una enfermedad crónica degenerativa o terminal, ¿no? Entonces va intersectando todo y de alguna manera esto impacta de una manera distinta a una sola persona que nada más tenga una diabetes, a una persona trans que tenga diabetes, ¿no? Ahora,
Hablábamos de este activismo de hace 10 años. La Casa Hogar, por ejemplo, Paola Buenrostro, bueno, finalmente es un espacio en el cual muchas personas pueden acudir ahí, pero depende de una organización civil y las organizaciones civiles requieren de recursos. Les han cerrado la llave, sobre todo estas fundaciones internacionales estadounidenses, ahora con estas políticas nuevas de las cuales hablamos hace un momento, y a veces es difícil encontrar estos respaldos o fondos en México. Yo te preguntaría finalmente, tampoco es que sea una responsabilidad total de la sociedad civil. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano, por ejemplo, en la creación de estos refugios, Kenia, que no los vemos en todo el país? Claro, pues mira, los refugios se han dado como parte institucional para poder apoyar a las personas que pierden una casa, ¿no? Que pierden una familia, que terminan en un contexto de consumo, que viven en las calles, ¿no? Dentro de estos espacios, pues sí hay diseños, ¿no? Para hombres y mujeres. En este sentido, pues hay muchas mujeres que aún en esos estatus de vulneración en sus derechos siguen replicando estos estereotipos y entonces no permiten que las mujeres trans estén ahí. Y entonces también con los hombres viven otra vulneración en sus derechos, ¿no? Y sobre todo las vulneraciones y las violencias que viven las mujeres trans en dormitorios con hombres o en lugares para hombres es el acoso, ¿no? Entonces, no están pensando en un espacio integral para personas con esta identidad que no coincide con lo patriarcal, ¿no? Con lo que se formó desde el constructo social. Y entonces pues las personas no tienen un espacio digno. Casa de las Muñecas abrió el primer albergue en América Latina y efectivamente es el único que da servicio en todo el país. Y es lastimoso porque tenemos que hacer que el gobierno y obligarlo a que él tenga que operar y tenga que construir estos espacios que con mucho esfuerzo nosotros lo hemos hecho, pero hay una necesidad muy grande, inclusive por Estado. Y el Ujú. Estado es el responsable de todas estas condiciones sociales, por eso es que pagamos impuestos, por eso que de los impuestos se paga toda la institucionalidad, ¿no? Entonces, lo mínimo que deberíamos de esperar de una institución es que sepa cómo tratarnos, que tenga protocolos, que tenga actuaciones que nos impacten de una manera positiva y que mejore nuestras condiciones de vida. Oye, ahorita que mencionas esto, ¿hay focos rojos en México, estados focos rojos para la comunidad? Sí, 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 totalmente. Yo creo que seguimos en focos rojos. Tenemos que seguir construyendo y trabajando. Ahorita también, pues las abuelas trans que están buscando una reparación integral sobre la vivienda, ya que como adultas ya viven muchas en la calle, entonces están buscando que el gobierno les ayude, pues con un programa, ¿no? Social. Tenemos a las personas que pues están todavía en situación de calle, que hay organizaciones que llevan comida, que están al pendiente de ellas, pues también están todos los días trabajando para esta población. Casa de las Muñecas, pues cuenta con el albergue que da una atención integrada a mujeres trans, ¿no? Y bueno, pues hay otras más que brindan Ujú. acompañamientos infinitos, ¿no? Que pueden, pues, acompañar a estas poblaciones, pero pues repetimos, este trabajo no es de la sociedad civil. Yo creo que si el gobierno hiciera su chamba, no existiéramos la sociedad civil ni los activismos. Pero hay estados, unos más violentos que otros, no sé si los tengan ahí en un top 5, por ejemplo, de Mira, cuáles son los más... sí hay lugares donde más se mata, pero hay más población, ¿no? O sea, Ujú. los números cambian porque también la población no es la misma, entonces cambian en ese sentido, pero el mismo dolo con el que nos matan es el mismo que se vive en los 32 estados de la República, así como nos asesinan, así como nos mutilan, como nos violentan sexualmente, como nos arrojan nuestros cuerpos, nos disfiguran, ¿no? Entonces nos cortan el cabello, o sea, este dolo con el que nos matan se vive y se replica en los asesinatos hacia las personas trans, en este caso transfeminicidios. Voy a hacer una pausa, pero dejo la pregunta ahorita sobre la mesa. Esta propuesta que has hecho de un mausoleo trans, también, pues cualquiera te preguntaría por qué se requiere diferenciar, por ejemplo, el despedir a una persona independientemente de cómo haya sido en vida, porque bueno, finalmente esto significa entonces que incluso después de la muerte llegan a enfrentar problemas. Ahorita después de la pausa nos lo comentas, Kenia. Volvemos.